Alabado sea tu nombre, Padre mío, que nos has concedido el poder estar reunidos nuevamente, porque te complació el que nos reuniéramos, quisiste que nos reuniéramos, porque necesitamos de ti, oh Padre eterno. Bendito seas porque nos has permitido a tu Hijo Jesucristo que viniese y visitaste esta tierra, se vistiera de humanidad para que pudiera más bien alcanzarnos, porque nosotros no podíamos alcanzarnos a ti. Tú nos alcanzaste a nosotros, nos tendiste la mano, nos sacaste del lodo que no sabíamos en qué estábamos y que aún estamos en limpieza contigo, Señor Jesús. Alabado seas, Padre mío, por esa bendición. Y Señor Jesucristo, nos consagramos a ti en esta tarde, pidiéndote, si eres tan amable, que seas tú el que nos enseñe, el que nos guíe, que tu Santo Espíritu nos sea concedido en cada hogar, los aquí presentes y de los que verán este video en diferido, de los hermanos que están por YouTube. Que tu Santo Espíritu pueda impresionarnos, pueda enseñarnos, pueda abrir, alistar ese terreno del corazón que están duros, todavía la semilla de la palabra no ha hecho la siembra. Y para aquellos que ya está un poquito más, el terreno está un poquito más trabajado, para que ese brotecito eche raíz fuerte y no lo tumbe ningún viento. Nada, Señor, de lo que venga, antes se fortalezca esa ramita, esa plantica que tú has sembrado el Evangelio y pueda llevar mucho fruto para honra y gloria tuya y vindicación del nombre del Padre. Bendito sea, Señor Jesús, que nos has concedido estudiar, seguir estudiando en esta tarde. Nos ponemos en tus manos y que seas tú el maestro, por favor, y no elementos humanos. Concédeme bendición a mí, que simplemente soy un instrumento en tus manos, Señor, para guiar el estudio, no más. En tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús, elevamos nuestra oración. Amén. Bueno, hermanas, Dios las bendiga. Bienvenidos. Amén. Los que están en YouTube, un saludo desde aquí, desde la ciudad de Vitória, en Brasil. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estudiar. Saludos si nos escucha alguien de Obo, aparte de la hermana Ruth. Saludos a los de Obo, Huila, estos hermanos. Y aquel que esté ahí conectado por YouTube, los saludamos en el Señor. Vamos a continuar con los votos jesuita, el voto jesuita que estábamos leyendo. Y creo que acá nos hemos dado cuenta de de cuán terrible es esta organización, ¿no? Hemos hecho como un relato histórico, pero también lo hemos conectado con lo que sucede actualmente. Hablamos del proyecto MK Ultra en la mañana, solo lo mencionamos para que usted lo estudie. Hay muchos documentales en YouTube muy buenos que usted puede ver y aprender sobre ese tema. Hablamos de muchas cosas, la hermana Elcira nos estaba enseñando muchas cosas que esta facción de los jesuitas hoy en día gobiernan, pero le están haciendo guerra. Y eso es lo que estamos viendo, esa guerra en la que se está dando en estos momentos. Y lo llevamos a Colombia, nuestra situación en el país, como colombianos, pues nos atañe. Y esto nos muestra una realidad, que si gana uno del otro, ambos están trabajando para la misma agenda, los jesuitas. Y bueno, vamos a seguir estudiando, entonces vamos a que nos... Yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, como yo he sido ordenado para extirparlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo, condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé, enterraré vivos a los infames herejes,
rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared, para poder aniquilar su execrable raza, que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. Bueno, yo creo que si tiene algún comentario, ¿no? La guerra es secreta o abiertamente. Ahí está. Y ellos se comprometen a, o sea, prácticamente a odiar al pueblo de Dios. Agrandarlo acá un poquito. Ok. Ese es su objetivo, estirparlos de la faz de toda la tierra. Pero no han podido porque el Señor no se los ha permitido. Esa es la buena noticia. Ahí dice que ellos no perdonan ni edad, ni sexo, ni condición, y cualquiera que sea la forma en que puedan asesinar, asesino. Muchos de los que han muerto en extrañas circunstancias, entre comillas, fueron trabajos jesuitas. ¿Mm? Ahí nos contaba la hermana Cira en la mañana, John F. Kennedy. ¿Quiénes lo mataron? Jesuitas. Abraham Lincoln, ¿quién lo mató? Jesuitas. Eh, John Adams, presidente de los Estados Unidos, jesuitas. Y así sucesivamente. Presidente Donald Trump ya lleva más de 50 intentos de asesinato. Jesuitas. Vladimir Putin, no sé cuántos intentos de asesinato ya lleva ese señor. Y así sucesivamente. Ah, aquí, Bolsonaro, en Brasil. Varios intentos de asesinato. La última vez lo envenenaron y tuvo que irse al hospital. Otra vez lo apuñalaron en plena manifestación pública. Él estuvo ahí, todos lo estaban recibiendo y llegó alguien con un puñal y gracias a Dios no fue letal. Para que miremos estas cosas, hermanos, que así es con esto. Eh, En confirmación de lo cual yo por la presente dedico mi vida, mi alma y todos los poderes corporales, y con la daga, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno. Ahora recibo, yo suscribiré mi nombre escrito con mi sangre como testimonio de lo cual, y si yo soy probado falso o débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa corten mis manos y pies y mi garganta, de oreja a oreja, mi panza abierta y azufre queme dentro con todo el castigo que pueda ser infligido sobre mí en esta tierra, y mi alma será atormentada por demonios en el infierno eterno para siempre. Que yo cuando vote siempre votaré por un caballero católico, en preferencia a un protestante, especialmente un masón, y que yo dejaré mi partido para hacerlo, que si dos católicos están en la candidatura, yo me aseguraré cuál es el que mejor apoya la Madre Iglesia y votaré en consecuencia. Ven cómo es la cosa, ¿no? Uy, no. Así es. Bueno, de acá, ellos cuando hacen este juramento es con una daga, un elemento cortopunzante. Se cortan o los cortan para sacar sangre de ahí. Por eso dice ahí, yo suscribiré mi nombre escrito con mi sangre. Porque es literal, eso es literal. En ese momento él está acostado con la daga
que lo acaban de cortar a él para que con esa sangre de esa daga él ponga ahí su huella con sangre y su firma. Eso es un rito satánico, oscuro. Le está ofreciendo sangre al enemigo, a los demonios. ¿Ok? Él no le importa dejar su partido político, pues porque todo es un montaje, mire, para apoyar a alguien que va con sus planes. Y si hay dos católicos, pues van a apoyar al que más se ajusta a sus planes. Así es siempre. Por eso quien gane ahorita en las elecciones en Colombia tiene relevancia porque va a ser lo mismo. La gente todavía tiene la ilusión de la democracia. Eso es una ilusión. Eso que quede bien claro. Quería aportar algo de la anterior diapositiva, lo Por que favor. decía ahí de las guerras, y definitivamente creo que es la anterior, que habla de las guerras y en lo que he estado leyendo del doctor, del ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, definitivamente, bueno, parte de guerras que hubo en Alemania, los partidos, el comunismo, las guerras con los judíos, todas las cruzadas que hemos visto, lo nombran allí. Me acuerdo cuando Adolfo Hitler también fue planeado todo por ellos y era un jesuita, pero inclusive si él fallaba, tenían listo, se protegían por si acaso fracasaban sus planes, tenían listo como una segunda opción, ¿no? En caso de que, por ejemplo, Hitler perdiera la guerra o no hiciera su misión o algo pasaba. Entonces, definitivamente, pues ellos son maestros del engaño y tienen oculto bajo incluso para traicionarse entre ellos mismos o para tener algo listo por si algo no sale bien, ¿no? En sus planes, en las guerras que ellos mismos, como dice acá, ellos mismos organizan. Entonces, Sí, eso quería aportar. así es. Que yo no trataré ni emplearé a un protestante si está en mi poder tratar o emplear a un católico. Que yo pondré las niñas católicas en las familias protestantes para que un reporte semanal sea hecho de los movimientos internos de los herejes. Que yo me proveeré con armas y munición para que yo esté listo cuando la voz sea pasada o yo sea ordenado a defender ya sea la iglesia como individuo o con la milicia del Papa. Todo lo cual yo juro por la bendita Trinidad y bendito sacramento, cual ahora voy a recibir para desempeñar y en parte para cumplir este mi juramento. En testimonio del presente documento, yo tomo el más santo y bendito sacramento de la Eucaristía y atestiguo el mismo más adelante con mi nombre escrito con la punta de esta daga mojada, con mi propia sangre y sellado a la luz del santo sacramento. A mí me llama mucho la atención, incluso están las anteriores diapositivas, el yo, ¿no? Yo me proveeré, yo cumpliré, yo haré. Increíble el yo, cómo está ahí, ¿no? Lo que más Mm, reina. sí, salvación por las obras. O más bien perdición por las obras en este caso. Aquí está, daga mojada con mi propia sangre y sellada a la luz del Santo Sacramento porque ahí hacen una misa negra con hostia y todo eso. Ellos saben todas estas cosas, hermanos. No sé si a alguien le llame la atención algo más. Está claro. Eso es para que tengamos, hermanos, cuidado con quién nos relacionamos. No es que ahora nos pongamos a buscar a ver quién puede ser jesuita o quién no puede ser jesuita en la iglesia o en la familia o cosas así, ¿no? Pero es una advertencia, no seamos, digamos, tan ingenuos. Un día el Señor nos va a decir,
¿Quiénes de nuestros mejores amigos tal vez eran jesuitas y no lo sabíamos, hermano? Eso es bien tremendo. Bien tremendo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ay, perdón, una cosita que se me ¿Sí? olvidó Ajá. de lo que les estaba comentando de las guerras y de la parte de Hitler. Quiero que escuchen esto que es bien interesante. Dice los jesuitas son maestros del engaño. El Vaticano reunió a más de 1000 judíos católicos romanos y los ocultaron bajo las colinas del Vaticano mientras duró la guerra. ¿Por qué? En caso de que Hitler perdiera la guerra. Y el Vaticano siempre se protegía por si acaso fracasaban sus planes y de ese modo hubieran proclamado al mundo que habían protegido a los judíos del odio de Hitler. Esa fue la jugada que hicieron que les estaba comentando. O sea, escondieron a unos judíos en el Vaticano. Sí, los protegieron y los 1000 Pero, fueron bajo las colinas del Vaticano. y si no les iba bien en la guerra, entonces sacaban eso a la luz para que ellos quedaran bien. Ujú. Bueno, ahí está. Hay que tener una mente muy maquiavélica para hacer todas las cosas, hermanos. Y ellos la tienen porque se han aliado con el más maquiavélico de todos. Bien, Hemos trazado con cierta extensión la larga y severa disciplina a la que debe someterse cada miembro antes de ser admitido en la selecta clase que, a modo de eminencia, constituye la sociedad. Antes de llegar al umbral del círculo íntimo del jesuitismo, el candidato ha pasado 3 veces por esta terrible prueba. Primero como novicio, segundo como erudito, tercero como coadjutor. ¿Se considera que su formación está completa cuando es admitido entre los profesos? No. Debe pasar por 4ª vez por el mismo terrible proceso. Se le arroja de nuevo al crisol y se le mantiene entre sus fuegos hasta que el orgullo, la obstinación, la voluntad propia y el amor a la facilidad, hasta que el juicio, el alma y la conciencia hayan sido purgados de él. Y entonces sale totalmente refinado, completamente templado y endurecido, un recipiente totalmente apto para el uso de su general, preparado para ejecutar con una conciencia que nunca se revela sus más terribles mandatos y para emprender con una voluntad que nunca se revela las más difíciles y peligrosas empresas que le asigne. pues aquí están los 4 rangos, ¿no? Novicio, acá es uno. Segundo, erudito. Tercero, coadjutor. Cuarto, profesos. Pero aún en el cuarto es un profeso, como dice la palabra, alguien que profesa ser, pero sigue en prueba. Es una cosa, es una copia, una falsificación del proceso de santificación que tiene el Señor Jesús. ¿Sí ven? Hasta que el orgullo, la obstinación, la voluntad, o sea, acá le radican el orgullo, pero a las malas. Jesús también usa el fuego para limpiar la inmundicia del corazón, ciertas pruebas, ciertas circunstancias difíciles. Pero no, acá ellos lo hacen, lo fabrican las circunstancias difíciles. Totalmente una obra humana y satánica. ¿Ok? Pero no solamente quitan el orgullo, la obstinación, la voluntad propia y el amor a la facilidad. También dice acá que el juicio, el alma y la conciencia ya han sido purgados de él. Miren a qué grado. Cuando se le va a una persona al juicio, ya no tiene como discernimiento entre lo que es bueno y es malo. ¿Sí notan? El alma misma y la conciencia, lo que Dios nos dejó para Él trabajar con nosotros, eso lo purgan de Él, o sea, lo sacan, lo extraen, se lo quitan a la persona. Solo un milagro del Señor puede sacar a alguien de allá. ¿Sí? Y ahí es cuando Él sale listo para ser usado por su general, para el uso de su general.
sin cuestionar, por eso ellos no tienen conciencia de que están haciendo algo malo. Si bien decía la hermana White, sin conciencia. No tienen conciencia. Son máquinas que lo que haya que hacer lo hacen sin ningún remordimiento, porque ya no tienen conciencia. Es lo importante, hermanos, que la conciencia. La conciencia es la que nos hace conscientes. Si notan que viene la misma palabra, ¿por qué nosotros no somos conscientes de nuestro pecado, de nuestra situación real? Porque nuestra conciencia está dañada, está sucia. Por eso dice Pablo en Efesios 4 que el Señor con su sangre preciosa nos limpia la conciencia. Cuando la conciencia se va limpiando, empezamos a ver la magnitud de nuestra pecaminosidad, nuestra verdadera situación. ¿Ya? Por eso la conciencia es ese elemento que dejó el Señor Jesús para poder trabajar con el ser humano después de la caída. Entonces, ese es el pedacito con el que el Espíritu Santo llega a tocar a la persona, ¿sí? Para concientizarla. ¿Sí entienden cómo es la cosa? Entonces, si algún día usted dice, ay, caí en cuenta de algo que yo cometí, un pecado, algo que yo hice, es porque Jesús te ha limpiado un pedacito la conciencia y te alcanzaste a dar cuenta de ello. Cuando el Señor te va limpiando la conciencia de la inmundicia que tenemos en nuestro corazón, entonces nos vamos haciendo más conscientes de quiénes somos. El sistema jesuita en el que estamos viviendo trata de anular nuestra conciencia. Por eso no entendemos la pecaminosidad de nosotros. Pero ahí es donde llega Jesucristo con sangre preciosa, por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, nos puede limpiar la conciencia. Esto es muy tremendo lo que le hacen a estas personas, a estos jesuitas y a los que usan como peones de los jesuitas. Sí, porque hay gente que trabaja para los jesuitas que son marionetas. Pueden ser un presidente, un político, son marionetas. No son jesuitas, pero son usados por los jesuitas a voluntad. Porque le han quitado, ¿qué? La conciencia. Y uno dice, pero ¿cómo puede alguien llegar a cometer semejantes atrocidades? Coger un niño y torturarlo hasta ponerle los ojos morados y sacarle el adenocromo. Porque le han quitado la conciencia. Entonces esa persona ya no distingue entre el bien y el mal, no tiene remordimiento, no tiene nada. ¿Ven? Ahí se explica por qué. Entonces ese entrenamiento tan vasto, tan horrible, es para anular la conciencia de esa persona, ¿sí? Purgarla de su ser. Entonces sin conciencia, el Espíritu Santo no puede hablarle a esa persona, no puede hablarle. Hay casos como el de que menciona la hermana Jessica, donde el señor Alberto Rivera, que ya falleció en extrañas circunstancias, este hombre salió por la misericordia de Dios. Un día en plena reunión bautista, siendo el infiltrado, siendo el líder bautista, infiltrado, disfrazado de bautista, en el pleno púlpito ante miles de jóvenes bautistas en un campamento, confesó quién era, con lágrimas en los ojos. Confesó que era jesuita, esa era su misión. Y enseguida lo bajaron del púlpito. Salirse de los jesuitas no fue nada fácil. A su hermana la tenían encarcelada en un monasterio.
pero por la misericordia de Dios logró salir. Y por ese testimonio de él y otros es que hoy conocemos algo de los jesuitas y el Señor ha sacado esa información. Él dijo algo. Él dijo algo muchas cosas de lo que a él le enseñaron, de lo que escuchó de sus maestros jesuitas. Él dijo, el día que ustedes vean a un presidente de los Estados Unidos posesionarse en el lugar opuesto al que normalmente se posesiona, cuando vean a un presidente posesionarse en su cargo frente al obelisco que hay en Washington, ese es una señal de que ya todas las religiones han sido infiltradas. Todas están controladas por los jesuitas. Y esa señal se dio en la presidencia de Donald Reagan. Es el primer presidente que cambian el lugar de posesión y lo ubican justo frente al obelisco. Eso cuenta Alberto Rivera. Ese día se anuncia a todo el mundo, a todos los jesuitas, de que se ha completado la infiltración total a todas las iglesias. Desde luego el Señor, por eso, ha detenido sus planes. Porque si el Señor, es que esto es para que, hermanos, tengamos en cuenta de que nos salvó el Señor. Si el Señor no hubiera hecho nada, en este momento ya nos hubieran quitado la conciencia. Nos hubieran hecho perfectos esclavos de ellos y no habría salvación. Es impresionante eso, hermanos. El día que lo entendamos, vamos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué usa el Señor Jesús? ¿Qué hace? Levanta la otra facción que durante tantos años sí fue arrinconada por los jesuitas. Levanta a esta otra facción para hacerle contrapeso y bloquear sus planes, porque además está en la profecía. ¿Sí? Esta es la facción que por medio de la alianza, es que le están haciendo guerra a los jesuitas. Y de ahí hay un tizón arrebatado que el Señor nos ha revelado, que es Donald Trump. Bendito sea el Señor Jesucristo, como en la época de Babilonia. Entonces, el Señor está trabajando y puso allá 2 de sus siervos de la iglesia adventista, como siempre ha hecho el Señor. Puso a un Daniel en la corte de Nabucodonosor. Puso a Ben Carson, médico adventista, y puso a Barry, el capellán del Congreso, uno de los capellanes del Congreso. Hay 2 capellanes en el Congreso de los Estados Unidos, uno adventista y uno jesuita, ¿cómo le parece? Entonces, hermanos, estamos en tiempos solemnes. Este mundo va a cambiar de dueños. Le van a quitar a los jesuitas el reinado. Esa es la buena noticia. Amén, así sea. Esa es la buena noticia, ¿sí? La mala es que los que lo van a coger van a cumplir la profecía que tanto hemos esperado de Apocalipsis 13, de la marca de la bestia, de la ley dominical y todo eso. Es la mala noticia, ¿sí? Pero habrán tizones arrebatados por la gracia de Cristo. Y ese tiempo que viene es el tiempo, ahí sí, para predicar, pero para predicar el último mensaje debemos estar preparados. Si notamos cómo es el orden de las cosas, ahora no es que los jesuitas se vayan a acabar, digámoslo bien claro, porque ellos van a resurgir según las profecías después. O sea, lo que nos espera todavía es tremendo, ¿sí? Pero ya el Señor nos irá explicando. Por ahora, el mundo está cambiando de dueño, ¿ok? De un sistema gobernado por los jesuitas y las familias que están encima de ellos hacia la facción papal
tradicional católica. Que ellos siempre son los que persiguieron. ¿Sí entiende cómo es la cuestión? Ellos son los que cumplen la profecía. Los jesuitas no van con eso de perseguir. Los jesuitas van es con eso de controlar, con eso de quitar la conciencia. Ellos no se ponen a perseguir de esa forma. O sea, ellos ya infiltraron. Si fuera por perseguir, ya hubieran aniquilado muchas iglesias protestantes, pero todo lo contrario, cada día salen más. Entonces eso es prueba de que ellos realmente no es su estrategia y no son los que cumplen la profecía de la ley dominical y la última persecución al pueblo de Dios. No son ellos. Como siempre hemos pensado, no era así. ¿Ok? Estos jesuitas son de la facción romana, de los emperadores romanos de antaño. Por eso toda la política de hoy en día se basa en la ley romana. Sí, entendemos cómo es. Todos los países hay un parlamento, un senado, una cámara de diputados. Cambia de nombre, pues la misma cosa. Es lo que había en la República Romana, como lo explicaba la hermana Elcira en la mañana. Esa facción que ideó la República Romana. Los romanos puros, emperadores y todo eso, son los que crean los jesuitas, son los que gobiernan hoy día. Bueno, si hay alguna pregunta hasta ahí. Bien. Sí, ¿Sí? es que quisiera, cuando dice acá, el juicio del alma y la conciencia, hasta que el juicio del alma y la conciencia hayan sido purgados de él. Yo lo relacioné con lo que tú contaste de Alberto Rivera, que definitivamente es el poder. Para Dios no hay nada imposible y el poder de Dios fue el que logró que él saliera de allí, él se diera cuenta. Y me hizo acordar de una historia que el mismo Rivera contó de cómo es que ese juicio, el alma y la conciencia son dominados por ellos, ¿no? Y es que él contó algo muy interesante que yo me acordé. Cuando él tenía 14 años, él estaba en un colegio jesuita y dice que visitaron un monasterio que queda en las Islas Canarias y era para estudiar cómo se gobernaba esa orden jesuita, cómo se especializaban en trabajar con huérfanos. Tenía 14 años. Dice que los amigos de él y él estaban corriendo por el terreno jugando cuando uno de ellos cayó por un hoyo grande, más o menos como de 2 metros de profundo y es de largo más o menos. Y pues el amigo estaba herido, así que Alberto pues se lanzó a ayudarlo. Entonces él agarró un palo para salir, pero pues el palo se enganchó porque había un rollo de lana grande. Entonces él no se daba cuenta que había esa lana y cuando jaló el palo de madera, esa frazada de la lana se desenrolló y vio algo que a él lo dejó mudo, helado. Entonces eran 7 cadáveres de 7 bebitos. Cada uno tenía tres, me acuerdo que tenía 3 heridas en la cruz en la cabeza, una en la palma y una en la mano. También debajo de sus pies y en sus pechos les ponieron 2 cruces grandes ahí en ese monasterio. Los corazones se los quitaban y era la cruz que ponían, era la que representa la paz de Cristo. Y él quedó mudo, pero lastimosamente hay uno de sus amigos que vio, cometió un error desastroso porque él vio y él le contó a su hermana, que en ese entonces la hermana tenía 13 años y ella asistía a una escuela de monjas también. Y él le contó a su hermana lo que vio y ella fue al confesionario y se lo contó a un cura. Y no mucho tiempo después, el cuerpo de esa niña fue hallado y le había quitado algunas partes de su cuerpo, las orejas, me parece, y la lengua, por lo que había hecho. O sea, oyó y habló al cura y eso fueron lo que le quitó. Y al mismo tiempo,
el hermano de ella, su amigo, desapareció y nunca lo vio otra vez. Él dice que cuando oyó lo que le pasó a esa chica, él quedó, mejor dicho, se le pararon los pelos, quedó estupefacto y le habían hecho lo mismo también de esos bebitos y dice él que se enfermó del miedo y creía que iba a morir. Pero ¿qué pasó? Siguió. Entonces es tan tenaz de verdad que el poder del Señor pudo sacar y haya podido sacar a muchos jesuitas, no son muchos, pero es que de verdad cuando dice acá que hasta que el juicio del alma y la conciencia hayan sido purgados de él, o sea, que un niño de 14 años viva eso y aún así él siguió y siguió, me imagino que teniendo experiencias como esa hasta que pues él pueda, como dice ahí, servirle totalmente al general y totalmente dominado por ellos, su conciencia, su alma, su sentir. Ese, Terrible. ese sacerdote en Colombia estuvo, es que yo no lo recuerdo. Él es español, Ah, Berto él es Rivera. español. Sí, Tú, Tommy, ¿será posible que podamos como verle ahí la cara? sí, vamos a buscarlo, Alberto Rivera. Gracias. Sí, Aquí está. Él es como de los 70, 80. Aquí está cuando estaba más joven. Y él escribió varios libros. Bueno, no él, un amigo de él escribió su historia en forma de caricaturas para esconderlo de los jesuitas. Que quiera leer todo lo que estamos contando mucho más, puede ver el libro Alberto. Es una historia de caricaturas. Alberto, sí. O sea Hay que por medio de él se supo todas esas cosas. muchas de las cosas, sí. Mire, él Mm. muestra acá su carné jesuita. Ay, sí. Ah, Sí. Él tiene, hay videos en YouTube. Él, mm, si llegan a escucharlo en YouTube, van a escuchar que él es un poco extraño, como raro, pero es por el daño mental que le hicieron a él, ¿sí? Que es como, entonces la gente, claro, los jesuitas para tapar eso lo han tratado a él de loco, pero a él lo mataron en extrañas circunstancias. Aquí está en una foto, ahí está. Él muestra fotos, aquí está ya un poco, aquí en esta está un poco ya más edad. Hay algunos videos ahí, son sí, viejitos, pero ahí habla, él cuenta toda esa historia. Sí, hay varias historietas que sacaron para contar su historia, eso. Ahí en Alberto claro. está la historia de él. Pueden, pueden mirarla y hay otros, uno que se llama Jesuitas. Bueno, eso hay varios. Es una colección de esos Mm, libros. Pero la historia de él está en Alberto. Hay muchas cosas que él cuenta ahí. ya. Tommy, y entonces los pastores que están infiltrados en la iglesia adventista, ¿qué? Han pasado por todo eso, ¿no? Sí, debe haber allí y ellos desde pequeñitos los meten. Ellos pueden haber estudiado en colegio adventista, en universidad adventista. Nadie sospecha de ellos porque vienen de una familia normal, digamos, que desde pequeñito ya lo cogieron. Pero Eso el es. Señor saca la luz, ¿cierto? ¿Quiénes son? Qué lindo, ¿no? Para no estar nosotros engañados. Él saca la luz. Pues más que eso, hermana, yo le diría es que uno es el que debe estudiar con Jesús. Y así nuestro trabajo no es saber quién o quién no es jesuita. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estudiar la verdad con Jesús para que la comparemos con lo que dicen, independiente de sea o no sea jesuita. ¿Ven? Por eso tenemos que estar preparados y el Señor no va a revelar eso siempre y cuando nosotros no estudiemos, no hagamos nuestra parte. Porque a la luz de hoy el Señor no ha revelado nada de eso. Sí ha revelado que hay jesuitas, sí, pero no que él diga este o aquel, ¿no? Uno intuye por lo que habla, con la forma de actuar, ¿no? Pero ya el Señor no ha confirmado nada. Y no es como le digo, hermana y hermanos,
no es nuestro trabajo ahorita ponernos a decir, uy, este debe ser, uy, este no, uy, este sí, este no. No, hermanos, eso no es nuestro trabajo, ¿sí? La iglesia está muy mal, debemos es orar por ello y prepararnos nosotros, porque nosotros somos los que pues vamos a llevar el mensaje a las ovejas perdidas de Israel. No es que nosotros estemos ya a salvo, no. El Señor nos llamó a una obra y esa obra consiste en prepararnos para algún día, cuando alguien lo necesite, poder tener las respuestas, porque la iglesia va a ser zarandeada. Entonces, noten esto, mire, pónganle lógica a esto, mire. Ahorita todas las denominaciones protestantes están infiltradas y controladas por jesuitas. Y ellos están allá en la cúpula, son los líderes, probablemente en la conferencia de los adventistas, allá hay muchos jesuitas. El mismo pastor David Gates nos ha contado, porque él tiene amigos allá. Y nos ha contado de que hay jesuitas. O sea, eso ya no es un secreto para nadie. Allá hay, es que no se sabe quién y eso. Entonces, noten ustedes que la guerra de la alianza contra los jesuitas pues está dando y le están quitando plata. Si toda la infiltración, la maquinaria, las finanzas de la iglesia, la estructura organizacional, todo está descansando sobre esos jesuitas y le quitan el poder, ¿cómo cree usted que queda la iglesia? ¿Mm? ¿Cómo cree usted que va a quedar la iglesia? Entonces, hermanos, se avecinan cosas muy complicadas, muy complicadas. Y por eso vemos también el estado de la iglesia, pero no es tanto, digamos, sí, los jesuitas van a tener su juicio por lo que hicieron, pero hay una parte de responsabilidad de los miembros, porque nos dormimos y aprendimos a confiar más en el líder, en el maestro de escuela sabática, en el laico, en el hermanito, en el pastor. Aprendimos a confiar más en ellos que en Jesús. Entonces también hay una cuota de culpa nuestra y debemos ser humildes ante el Señor y decir, perdónanos, Jesús. Descuidamos el estudio de la palabra, el estudio del espíritu de profecía. Descuidamos el estudio de estos libros que estamos leyendo, que en el espíritu de profecía dice que deberíamos también leer. Y que por estar viendo otras cosas, no lo hicimos. Entonces también tenemos culpa nosotros. Entonces, no solamente los de 1888, sí, fue culpa de ellos, entonces los jesuitas se metieron, ¿no? Nosotros también tenemos la culpa por no cuestionar, por quedarnos callados, por no estudiar con Jesús, por no depender de Jesús, es que ahora estamos como estamos. Es triste la situación de nuestra iglesia, pero aquí hemos caído en la crítica a la iglesia y no debemos hacer eso. Yo pido disculpas por las veces que he criticado a la iglesia, porque el error ha sido público. Yo pido excusas públicamente porque he cometido ese error. Y nosotros no estamos para criticar a la iglesia. Si el Señor nos está mostrando esto, hermanos, es para responsabilizarnos nosotros, para decir, Jesús, perdónanos, yo he fallado también. Hemos fallado en esto. Y los jesuitas se nos metieron por nuestra culpa. Si nuestra iglesia, si nosotros como miembros nos hubiéramos unido en oración, en limpieza sobre todos los pecados, en descontaminación, hubiéramos hecho nuestra labor con Jesús, Él no deja entrar jesuitas. No tienen entrada, Satanás no tiene entrada donde el pueblo está con Cristo. No puede entrar. Podrá rugir, como dice la Biblia. Bravo y todo lo que quieran, hermanos, con jesuitas y todo lo que quiera, pero no puede entrar cuando realmente tenemos una comunión con Cristo. No puede entrar. Entonces, si entró tanto los jesuitas a la iglesia, es también por nuestra culpa. El Señor nos perdone y nos ayude, hermanos. Por eso es que el Señor nos ha puesto en limpieza.
Y tanto insistimos todos los sábados en limpieza, es que no somos nosotros, es el Señor. Porque lo que va a pasar ahora, hermanos, no entendemos la magnitud de lo que va a suceder. No solamente es que viene la hambruna, no, viene la hambruna, viene la crisis a la iglesia. Viene un cambio de sistema, de dueño para este mundo. Los dueños van a ser otros. O sea, viene un cumplimiento profético, no el que están predicando todos, hermanos, sino es un cambio de manos el que está sucediendo. Y, y el mundo que viene ahorita, después de esta guerra, es más peligroso que el que ahora tenemos. O sea, no nos imaginamos lo que viene. Entonces el Señor nos va paso por paso, paso por paso. Entonces, hermanos, bueno, vamos a seguir. Ahí les damos las fuentes para que los que quieran seguir leyendo de las fuentes que el Señor pues, nos ha permitido tener y decir que son lecturas seguras, puede hacerlo. Ahí está, entonces puede mirarlo el libro, sobre todo el librito este de Rivera, es muy recomendado. Bien. Gracias por las preguntas. Las preguntas nos ayudan mucho a abrir el espectro de lo que usted tiene en su corazón, porque eso también es importante, que usted exprese lo que tiene en su corazón. Claro que estas cosas le ponen a uno los pelos de punta, desde luego, y más cuando uno las ve por primera vez, hermanos. Entonces, terrible. Mire, les cuento una historia que me acordé. Esta historia es de Estados Unidos. Una iglesia X, una denominación X, personas X, no voy a decir nada de nombres de nada. Un jesuita logra salirse de esa sociedad. Conoce la palabra. No es Alberto Rivera, es otro. Y entonces la persona que lo evangeliza no sabe que es un jesuita, pero lo evangeliza. El tipo cae en cuenta. No le lograron quitar la conciencia del todo, bendito sea el Señor, y él sale de los jesuitas. Y ahora él dice, llévame a tu iglesia. Le dice al hermano que lo evangelizó. Y se van a la iglesia. Llega un momento en el cual están unos minutos ahí y le dice el ex jesuita a su hermano que lo evangelizó, vamos a otra iglesia. Esta no. Van a otra iglesia ahí cerca, ¿no? Pasan unos minutos y el ex jesuita dice, no, aquí tampoco, vámonos a otra. Van a otra iglesia. Y así pasaron como unas 5 iglesias. Y le dijo el ex jesuita, querido hermano, no puedo ir a tu iglesia. Porque todos los que vi en el púlpito son jesuitas y los conozco. El hermano no sabe qué decirle. A ese nivel hemos llegado. Hemos llegado. Bueno, eso sucedió hace algunos añitos atrás. Así veía Loyola el cuerpo necesario para enfrentarse a los ejércitos del protestantismo y hacer retroceder la marea de la luz y la libertad. Tocados por el fuego divino, los discípulos del Evangelio alcanzaron de inmediato una completa renuncia a sí mismos y una magnanimidad de alma que les permitía afrontar todos los peligros y soportar todos los sufrimientos y llevar el estandarte de un Evangelio recuperado sobre desiertos y océanos, en medio del hambre y la peste, de mazmorras y potro de tortura y estacas ardientes. Era vano pensar en vencer a guerreros como estos, si no era con combatientes de igual temple y talante. Y Loyola se propuso formar a los mismos. Ese es el ejército que Loyola preparó. ¿Ok? Objetivo, enfrentarse a los ejércitos del protestantismo. Eso era lo que quería. No podía revestirlos con la panoplia de la luz. No podía inspirarles ese santo e invencible valor que brota de la fe, ni podía encender sus almas con el amor del Salvador y las alegrías de la vida eterna, como para que despreciaran los sufrimientos del tiempo, pero podía darles sus falsificaciones.
podía encenderlos con fanatismo, inspirarles una ambición luciferina y pervertir e indurizar de tal manera sus almas por medio de malas máximas y un entrenamiento largo y riguroso, que fueran insensibles a la vergüenza y al dolor, y dieran la bienvenida al sufrimiento y a la muerte. Tales fueron las armas de los hombres que envió a la batalla. A ser insensible a la vergüenza y al dolor. Ese es el entrenamiento jesuita. Por eso ellos hacen de todo. ¿Eh? Es una falsificación de la verdadera conversión. Qué cosa tan maquiavélica como el enemigo hace todo, es copiar del Señor todo lo que hace. ¿Ok? Entonces, por eso ellos pasan por sufrimientos, el entrenamiento es riguroso y todo es para insensibilizarlos, quitarles la razón, el juicio y todo eso. Por eso hacen lo que hacen. ¿Ok? Una pregunta es como yo recuerdo que hablábamos de pronto en actualidades que a algunos políticos y famosos les pasa que es muy relacionado a la glándula, incluso sí que uno dice, uno se pregunta, pero cómo es capaz de asesinar o cómo fue capaz de hacer eso o cómo son capaces de hacerle eso a los niños. Es eso mismo, ¿no? Es muy parecido. La glándula pineal. Ujú. Pues se dice que ahí está esa conciencia que el Señor nos dejó. Entonces, al estirparla, al quitarla, pues se hacen insensibles. Ahí, una vez, recuerdo, Madonna mostró una cirugía que se hizo y mostró ahí lo que le quitaron. Los que sabían de eso decían que era la glándula pineal, una cosa así. Lo hizo por Twitter. Eso generó muchos comentarios. Y, o sea, porque la Madonna que hay hoy día en Twitter no es la Madonna clásica que todos conocimos. Es un doble. Es un doble. O sea, la Madonna anterior tal vez ya está muerta o la tienen presa, qué sé yo. Pero usted va a ver, no es la misma, no es la misma. Y lo que están haciendo con ese doble, con esa doble es despertar a la gente, mostrarles los ritos que hace ella, porque ella hace ritos ahí, o sea, en vivo, pone los elementos de brujería que hace. O sea, hoy en día para que la gente mire lo que significaba todas estas cosas que ella hacía, porque, bueno, ella y muchos cantantes, ¿no? Que lo que ellos llegaron a hacer ya fue ritos en los conciertos, no son conciertos para divertir a la gente, no son ritos satánicos lo que siempre hicieron. Pero hoy lo están haciendo más evidente para que la gente vea la realidad de las cosas. Y entonces ella un día en Twitter ahí se dijo, lo he hecho, me he quitado algo y con palabras así como poéticas y todo y muestra ahí la foto de esa cosa. Al parecer era la glándula pineal. Bueno, yo no sé si era la glándula pineal, pero muchos dijeron que sí era. Eso lo hacen también. Ok. Sigamos con el conflicto de los siglos. ¿Qué más dice la hermana Juárez de los jesuitas? Hermana Jessica. Ah, no, hermana Lucy. Hermana Carito. Es que su merced si está por ahí nos puede ayudar. Claro que sí. Por favor. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Lo dice clarito la hermana Joe. ¿Qué usan ellos? Disfraces. ¿Ok?
¿En dónde se introducen, dónde se infiltran? En los puestos del Estado. La política está plagada de jesuitismo. Elevándose hasta la categoría de ¿qué? Consejeros de los reyes, o de presidentes, o de primeros ministros. ¿Quiénes dirigen la política a las naciones? Él lo dice bien claro. Los jesuitas, mire. Ellos son los que dirigen la política a las naciones. Por eso si gana el uno o el otro en una candidatura presidencial, pues da lo mismo. Ellos controlan a los dos candidatos, entonces dan esa ilusión de una democracia. ¿Ok? Bueno, siento que debemos mostrar lo que mostramos la vez pasada. Esta mañana nos decía la hermana Elcira que Uribe es de los 300, de las familias, de los más poderosos del mundo. ¿Con quién está reunido acá este señor? Francisco de Roux, padre jesuita que estuvo en las negociaciones del proceso de paz y todo eso. Ahí está, Francisco de Roux. Listo. ¿Y quién tiene? A ver, él tiene este Francisco de Roux y él se reúne muy a menudo con él. Él tiene un hermano, Vicente de Roux, o sea, ¿quién lanzó a Petro? Mire acá el nombre, Carlos de Roux, hermano de Francisco de Roux, jesuita. Probable él también es jesuita, pero se hace pasar por político, activista, qué sé yo. Él fue el que le dio todas las pruebas de la corrupción de los Moreno en la alcaldía de Bogotá a Petro y por esa denuncia Petro se hizo famoso y después fue alcalde de Bogotá. ¿Sí ven? Hermano de Francisco de Roux, que es el que se reúne con Uribe todo el tiempo ahí en su finca allá. Entonces, ¿quién está detrás de la política de las naciones? Ahí está, los jesuitas. Pero hay otra cosa que hacen los jesuitas que es muy importante para ellos, es la educación. ¿Qué hacían ellos? Establecer colegios para hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Ellos tienen dos categorías, una educación para las clases altas y una educación para las clases bajas. ¿Ok? Esto es muy importante porque todo esto es para confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación. Por eso es que nosotros nos cuesta las cosas espirituales, nos cuesta. ¿Bien? Vayamos a ver lo que ellos mismos muestran de la educación jesuita en el mundo. Miren. Ese es un mapa oficial de ellos, donde tienen presencia de universidades y colegios o escuelas de secundaria en todo el mundo. Echemos un vistazo aquí para no ir tan lejos. Círculo azul, universidades. Círculo naranja, escuelas secundarias. Hay 2 universidades jesuitas en Colombia y 9 colegios para primaria y secundaria en Colombia. Y este corazoncito que ven acá es la red Fe y Alegría, que es jesuita. Fe y Alegría es escuelas para los más pobres. Justo lo que la hermana Juárez está diciendo, ¿sí? O sea, hacen 2 clases de educación. Una para los príncipes y nobles, ¿ok? Y otra escuelas para los del pueblo. Tienen 2 categorías. Acá usted ve las 2 categorías. La naranja es un número de colegios para gente que ellos pueden ver como líderes en el futuro, ¿sí? Eso es como viene a ser como la nobleza de hoy, ¿sí? Y los de la red Fe y Alegría, que son para los del pueblo, las clases menos favorecidas. 101 escuelas en Colombia. Si ven cómo funcionan ellos no les interesa, mire, solo 2 universidades, hermano, pero con esas 2 universidades controlan el país completo. Pontificia Universidad Javeriana, esa es una de ellas. Otra no me acuerdo cuál es. Ok. Colegios en Colombia,
el Colegio Mayor de San Bartolomé, el Colegio de San Bartolomé La Merced y el Colegio Santa Luisa en Bogotá, jesuitas. El Colegio Ignacio de Loyola en Medellín. El Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, jesuitas. Casi que en cada ciudad tienen un colegio jesuita importante. Barranquilla, Colegio Compañía de Jesús, si no estoy mal. Y La así. Salle. La Salle es. Esas no creo que sean jesuitas. Son de otra orden. No Ya. estoy seguro. Pontificia Universidad Javeriana, eso sí, fijo. El otro no sé. No sé. De pronto puedas averiguar ahí, querida esposa. Sí, me llama la atención Uno, no me que acuerdo cuál de es. ese corazoncito de fe y alegría, Colombia, Venezuela y Bolivia son los que más tienen. Sí. No sé si ahí también escondía una trata de niños. No sé. Probablemente porque ellos buscan mucho los niños. Porque esas escuelas son para niños. Esas del corazoncito son para niños. Enfocadas a niños de bajos recursos. Y así sucesivamente. Pero mire que relativamente de las universidades y colegios, digamos, públicos o, bueno, para clases un poco más acomodadas, tienen poquitos, mire. Solo 9 colegios en Colombia. Aquí en Brasil, que es tan grande, 17 nomás, así. Poquitos, o sea, y universidades solo de a una en cada país acá en Sudamérica. En Estados Unidos tienen 27 universidades jesuitas. ¿Eso qué nos dice? Ellos se adueñaron de Estados Unidos. Y 75 de secundaria. Si nos vamos a Europa, miren. Europa por todo lado. Mire a la India como es un país muy rico, ellos lo desangraron a la India. 75 universidades en la India y 367 escuelas de secundarias, porque India es un país muy rico en oro, en recursos naturales, y por eso ellos se establecieron ahí. Y esta toma de la India comenzó desde el siglo XVI, desde la época de Ignacio de Loyola. Él fue el que envió a su amigo Francisco Javier para empezar a trabajar en la India y tomarse la India. Y ese Francisco Javier se tomó la India y se tomó Japón como territorios jesuitas. Hay lugares donde no hay jesuitas, no lo sé por qué. Arabia Saudita, o abiertamente no lo muestran, no sé por qué. Irán, Yemen, Omán. Mira, aquí en el norte de África, Algeria y Libia no hay jesuitas, yo no sé por qué, Mauritania, bueno. Sudán, mire, Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Si de verdad ellos estuvieran preocupados por la pobreza en el mundo, tendrían muchos lugares para ayudar a los niños en Sudán o a la educación en Sudán. Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Miren, no hay nada ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que no les interesa porque no hay riqueza. Somalia, otro país muy pobre en el mundo y no hay ni una presencia jesuita ahí, es porque no hay riqueza, no hay nada que robar. Nigeria, Malí, todos estos países son muy pobres, pero donde hay esmeraldas, donde hay minas de oro, donde hay explotación de recursos naturales, ahí están ellos, porque eso es lo que les interesa. Y bajo el manto de la educación empiezan a hacer sus infiltraciones, sus trabajos sucios, infiltrar la política, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer, lo de la Salle, yo creo que Así es. sí es jesuita. Él todo inició con San Juan Bautista de la Salle, que es como el que creó todo eso. Él fue canonizado incluso, pero dice que él consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de la niñez y la juventud, especialmente la que vive en situación de pobreza. Y su orden, él fue fundador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que es un instituto religioso católico, pero pues investigando también esa congregación,
Yo creo que eso es jesuita, lo más probable. Queda la duda. Queda la duda ahí. Si no, no lo dice directamente, algunos por ahí lo dicen, pero así directamente, pero pues es Ya, raro. no, ya las ubiqué, querida hermana Paola, ya los ubiqué, Jessy. Es la Universidad Javeriana, la de Bogotá y la de Cali, no más. Esas son las dos. Y ahí está el provincial de Colombia, o sea, el representante del general jesuita para Colombia trabaja en la Universidad Javeriana. Eso pasa desapercibido. Es un académico allí. Bueno, continuemos. Interesante. Vámonos a Estados Unidos. Esta universidad se llama la Universidad Georgetown, de Estados Unidos. Como todas las universidades, solamente aceptan ciertas personas que pueden ser potenciales líderes. Pero sobre todo esta universidad, entre todas las universidades, esta universidad es bien importante para ellos. Es la primera universidad jesuita en los Estados Unidos. Fundada por uno que se hizo pasar por ex jesuita, imagínense, hasta ese punto llegan, se llama John Carroll. Fue el primer líder de la Iglesia Católica en Estados Unidos y su primera misión fue fundar esa universidad y para empezar a tomarse los Estados Unidos. El primer alumno que se inscribió a esta universidad en 1792 fue William Gaston, quien se convertiría en congresista de los Estados Unidos. Él fue el primer alumno registrado. Escuche bien esto. El porcentaje de admisión a la Universidad de Georgetown es de solo el 17%. O sea, que de cada 100 estudiantes que se presentan, solo 17 pasan a estudiar en primer semestre. Y de ese 17%, un pequeño porcentaje logra llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque esta universidad es la que forma grandes líderes en el mundo. Peones que ellos necesitan. Puppets, marionetas que ellos necesitan. Por ejemplo, de Georgetown salió Bill Clinton. Grandes personalidades han salido ahí. Otro que salió ahí fue Iván Duque, presidente de Colombia. Ustedes se fijen, hermanos, que esto es serio, hermano. Lo que ellos hacen es impresionante, pero bueno, el Señor, bendito sea el Señor que nos está mostrando. Y ahí podemos entender por qué los que salen de ahí salen a cumplir una agenda. Ellos los montan, desde ahí los perfilan. Este puede ser presidente, este puede ser dueño de una compañía de tecnología, este puede ser un gran magnate, un banquero, este puede ser aquí, allá. Ellos los ubican donde los necesitan. Y acá también se educa líderes de otras partes del mundo, no solo Estados Unidos, de otras partes del mundo, como vimos el caso de Iván Duque. Iván Duque sale de acá. Tremendo, hermanos. Para otorgarles más poder, se despidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa y muchas atrocidades demasiado terribles para acometerse a la luz del día. Volvieron a prepararse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos,
fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Ok. Bueno, ahí está. Se restablece la Inquisición, que está al servicio de los jesuitas. Okay. Estamos hablando del siglo XVI. Allá en España, sobre todo, se restablece la Inquisición. Okay. Y en varias partes. Esa red de inquisidores es la que se encarga de espiar quién es protestante, quién no está con la iglesia. Y así entonces empiezan a perseguir. Okay. Muchos empiezan a morir. Como dice acá, muchas atrocidades demasiado terribles, como para ponernos a contar eso. En muchos países, miles y miles de representantes, o sea, sí, gente culta, inteligente, pastores piadosos y abnegados, ciudadanos, patriotas, industriosos, gente trabajadora, fueron obligados a huir o fueron asesinados por causa de la persecución de los jesuitas. O sea, la cosa ahí es tremenda o sea, la reforma empieza otra etapa cuando viene la contrarreforma, que son los jesuitas. Y eso es lo que estamos viendo, el quinto sello. Notan, acá se empata con el quinto sello, entonces lo que está pasando con los jesuitas en el siglo XVI. Dice, estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Pero debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Esto no se debió al favor ni a las armas de los príncipes. Los países más pequeños, las naciones más humildes e insignificantes, fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos enemigos que tramaban su destrucción. Holanda, en sus bancos de arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España. El más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo. La glacial y estéril Suecia. Esas fueron las que ganaron victorias para la reforma. Bueno. Bendito sea el Señor. Dice acá, el protestantismo no fue vencido. ¿Ok? El Señor permite que levanten más hombres. Recordemos que aquí están en una guerra de dos facciones. O sea, estas dos facciones inventan tanto el protestantismo como la contrarreforma, como la masonería. Lo inventan ellos, pero todo es una guerra. ¿Sí? A la final, Dios permite estas cosas para que el mundo pueda ver la luz de la palabra de Dios. Y hay 3 naciones que fueron salvaguardadas para que el protestantismo tuviera esa ciudad de refugio. Es lo mismo que va a pasar hoy día, hermanos. ¿Sí? Entonces, una es Ginebra en esa época. No quiere decir que hoy en día Ginebra sea ciudad de refugio, no. Ginebra hoy en día es de los jesuitas, totalmente los jesuitas. Allá la sede del Foro Económico Mundial, allá la sede de Organización Mundial de la Salud, la sede de Cruz Roja, pues, la sede de muchas empresas que dominan el mundo, de propiedad jesuita y de las familias que gobiernan este mundo. La pequeña Ginebra, esa queda como, que ya vimos algo de Ginebra la vez pasada. ¿Ok? Allá está Juan Calvino, está Farel, está también una princesa Renata, no en Ginebra, pero apoyando a Ginebra. Allá van a refugiarse muchos protestantes y reformadores, ¿ok? Pero también a Holanda. A Holanda. Y a Suecia. Holanda tenía un enemigo muy grande, que era España. Una fuerza naval impresionante que tenía España en esa época. Y Holanda, toda chiquitica ya, peleando contra ese monstruo.
Y Suecia, allá al norte, como dice, glacial, estéril Suecia. Esa época Suecia era, no había nada allá. Pero esos fueron los sitios que sobrevivieron, que el Señor usó para guardar a sus siervos. Bendito sea el Señor. Entonces, a pesar de toda esta organización tan cruel, tan terrible, Dios destinó unos lugares para que el protestantismo no fuera vencido, para que los hombres fieles de Dios pudieran tener un sitio de refugio. Entonces, no se nos olvida, anótelo allá, Ginebra, Holanda y Suecia, los tres lugares que Dios destinó como ciudades de refugio para que los protestantes pudieran tener allí un refugio, si no los sacaban. Entonces, cuando había persecución en Francia, ¿a dónde se iban? A Ginebra. Cuando había persecución en Alemania, ¿a dónde se iban? A Holanda. Cuando había persecución en Inglaterra, ¿a dónde se iban? A Suecia, y así sucesivamente. Esos lugares se convirtieron en destino. Pero de los tres, el más preeminente, importante, y de la cual salieron el resto de protestantes del mundo, lo subrayo, es Ginebra. De allá salen los hugonotes de Francia. De allá salen los puritanos de Inglaterra. De allá sale la reforma de Calvino. Ya vimos que allá todos van a parar a Ginebra. Y salen de Ginebra. De allá sale John Knox, un reformador que ya vamos a ver próximamente, que sale para Suecia. Precisamente él va y establece un punto en Suecia. Por eso la más importante, Ginebra, es chiquita, es una cosita de nada, Ginebra es pequeñita. Y la llaman la Roma de los protestantes. Desde luego, después de Napoleón, Ginebra es recuperada por los jesuitas y ya hasta ahí llegamos con Ginebra. ¿Será libertad Ginebra hoy día? Bueno, no lo sabemos. Pero hay muchos que el Señor va a hacer provisión también de lugares para que tengamos provisión. ¿Ok? Ya la hermana Alcira, el Señor la está dirigiendo a un lugarcito allí. Ya nos contará. Y ya el Señor le ha mostrado que allá van a llegar algunos hermanos. Ella nos va a contar después. Pero es para que veamos que van a haber sitios. Usted no se preocupe por eso. Preocúpese por la limpieza con el Señor que debe hacer. Porque cuando venga ahorita las cosas difíciles, la hambruna, el colapso económico, la ruina financiera de la iglesia o lo que sea que vaya a pasar a la iglesia, el zarandeo de la iglesia, cuando pase todo esto, hermanos, y usted no está limpio, no está preparado lo suficientemente, el pánico se va a apoderar de usted. El miedo, la zozobra. ¿Ve? Eso es lo importante. Y ya el Señor le va a señalar a usted qué hacer y qué no hacer. Ahorita no es tiempo de andar haciendo inversiones de nada, de proyectos, de comprar apartamentos, de hacer remodelaciones, ahorita no es momento de eso, hermanos. Quiero ser muy enfático en todas esas cosas, de comprar cosas que no son necesarias. Ya el Señor nos dijo que si usted tiene ahorros, usted ya sabe qué hacer. Sáquelos del banco, invierta en metales preciosos, porque eso ya lo dijo el Señor. Si lo dijo el Señor, tenemos un respaldo. El problema es cuando usted va a hacer las cosas que el Señor no ha dicho. Sí me hago entender. Pero ya el Señor lo dijo. Oro. Ya dedicamos un programa a mostrar alternativas. Entonces el Señor sí está dirigiendo, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Obedecer. Nuestra mayor preocupación debe ser obedecer. Señor, ayúdame a ser obediente, humilde, manso, obedecer, agachar mi cabeza, obedecer con amor. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso es lo más importante. Entonces, ya sabemos que viene una hambruna muy dura.
un colapso económico. Ya lo vamos a ver en Bogotá, Colombia. Va a empezar en Bogotá, Colombia. Ya hay señales alrededor del mundo de ese debacle económico tan terrible. Estamos a escasos, hermanos, ¿cuándo son elecciones en Colombia? 29 de mayo, ¿no? Estamos a 15 días. 2 semanas. Nos separan de las elecciones de Colombia, nuestro país. No sabemos si de ahí se empieza a desatar cosas. ¿Ok? Ya tenemos indicios de que en diciembre van a desatarse cosas. No sé si este diciembre, no sabemos el año. Volvemos a recalcar. Nos estén diciendo que la verdad Sara Libre está dando fechas y cosas, ¿no? Pero sí el Señor dio un tiempo. 17 de septiembre. Puede ser este año. No lo sabemos, pero yo personalmente, Tomé Esteban García, pienso que sí, es este año, no hay más. Y si no será el otro, no lo sé. Pero ya el Señor si el Señor nos dio esta mañana, hermanos, un mensaje de que hay que guardar comida no perecedera, almacenar comida no perecedera. Yo no creo que eso lo diga el Señor porque sí. Nuestra mayor preocupación debe ser obediencia. Ah, pero es que no pasa nada. No, obedezca. Si el Señor dijo guarde comida, ya. Obediencia, hermanos. Eso es lo único que nos debe preocupar. Y hay una cosa que, aunque Cira fue muy clara esta mañana, que el Señor ya confirmó, muchas veces hemos dicho y hemos aconsejado y hemos oído eso. Y son ensayos, es el Señor enseñando y aprendiendo a que nosotros obedezcamos, aprendiendo también a almacenar, a hacer ese ejercicio. Hemos tenido la oportunidad, si obedecimos, de hacer ese ejercicio y de aprender de los errores para cuando de verdad ahora sí nos toque. Y una cosa muy importante, que, que lo vi yo, el Señor en uno de esos ejercicios hace poco volvió y dijo hace unos meses para ejercitar la obediencia y de todas maneras para ensayar, ¿no? Con Él. Y las personas no creen, no creen. ¿Y qué pasó? Los precios alzaron hartísimo en esa época. Y el que obedece, pues, de todas maneras, así no pase nada, fue un beneficio al que obedeció, porque el comprar toda esa comida no perecedera a los precios que estaban en ese momento fue un beneficio en la economía para así no haya pasado nada, pero pues fue un beneficio para su economía. Entonces el Señor no. Se ahorró unos pesos, mira. Exacto. Que Y obedece le esas va bien. mismas personas cayeron en cuenta que todo subió hartísimo y pues si uno no obedece. ¿Ustedes se acuerdan de la Bitcoin cuando el Señor nos dijo no se metan en la Bitcoin? Esa fue buenísima, hermano. No me canso de repetirla porque es que fue buenísima. El Señor nos dice no se meta en la Bitcoin. Yo no apruebo esas transacciones. Hay dinero de pedofilia, todo eso. Y en esa época la Bitcoin estaba a la locura, ¿sí? Estaba en el precio más alto al que se había visto. Entonces la gente, 56 me lo grabé yo el precio, 56 me parece. no, hermosa, 60 y pico era, me acuerdo, mire. Ah, ya. ¿Por qué? Porque yo tengo grabada esa gráfica en mi mente, hermanos, eso nunca me va a olvidar. Acá, en la montañita arriba, cuando estaba en 60 y pico, el Señor nos dijo, sálgasen de eso. Hoy en día está a 30,000. Mucha gente ha perdido dinero con eso, hermanos. Hermoso es el Señor, mire. El que obedeció se evitó la catástrofe. Mire, ahorita esto está en catástrofe, esto está en caída libre, o sea, esto va para el piso la Bitcoin. Es una cosa impresionante. Y todas las criptomonedas. Y ahora el Señor nos está diciendo oro, oro. ¿Qué más quieren, hermanos? Como dicen, ¿qué más queremos?
Yo creo que el Señor ha sido muy maravilloso con nosotros. La verdad no merecemos tanta información, Señor, pero Él en su infinita misericordia nos ha concedido eso. Vamos a obedecer, hermanos, con la ayuda del Señor. Esa es la invitación, la pregunta. ¿Vamos a obedecer o vamos a seguir pensando a ver si sí o si no? ¿Será que sí? Ay, no. ¿Ah? Por eso, vuelvo y repito, nuestra única preocupación debe ser ¿qué cosa? La obediencia. Del resto se encarga el Señor. Hermanos, hasta aquí llegamos por el día de hoy. No sé si alguien quiera añadir algo, preguntar algo. A cerrar con una oración. Si alguien desea terminar con la oración, puede hacerlo. Bueno, de rodillas. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy siempre. Gracias, Señor, que tuvimos una oportunidad acá en esta tierra de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por darnos toda esta luz. Danos, Señor, esa fe y esa fortaleza en ti. Y ayúdanos, Señor, a creer cada día más en ti. Si hay cosas que nos parecen imposibles, perdón, porque de una u otra forma, pues uno está acomodado en este mundo, tiene ciertas bendiciones y le parece imposible que vaya a llegar a vivir a una situación así. Pero ya pues el Señor ha sido reiterativo y pedimos que cada día estemos más de la mano de Él y podamos y aprendamos a obedecer. Con obedecer nada se nos quita, Señor, nada, Señor. Antes aprendemos a escuchar, a obedecer y bueno, eso es algo que el Señor también nos quiere enseñar, porque a veces nos cuesta muchas cosas que uno piensa, ¿cómo así que se va a volver a repetir? Aunque el común de la gente dice que las cosas son cíclicas y se repiten. Pero bueno, tenemos que aprender a obedecer. Y Señor, ayúdanos a tener más fe en ti, que nos deleitemos en tu palabra, que no perdamos esa conexión contigo, Señor, que cada día estemos más arraigados a ti, Señor, porque necesitamos nosotros de ti, Señor. Tú estás siempre ahí pendiente. Si nosotros vamos y a ti, tú estás a la orden de nosotros. A pesar de que a veces nos portamos mal, Señor, tú siempre estás ahí atento. Nos estás enseñando, nos estás diciendo, pero pues todos no tenemos ese discernimiento. Pero para eso pues hay muchos medios para nosotros aprender y saber cuáles son tus planes, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Perdona nuestros pecados y que esta nueva semana, Señor, sea de reto, Señor, que ojalá con tu ayuda podamos salir adelante de todo lo que tú nos quieras presentar en esta semana, tú nos quieras hacer vivir, Señor. Y ayúdanos a seguir venciendo en tu nombre. Danos tu bendición y quédate en cada hogar aquí representado. Todo esto te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino en las de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor.